En Veredicto Popular presentamos la entrevista del día. Estamos en Veredicto Popular, nos encontramos ya aquí en Onda Digital Televisión, en simultáneo con Radio Onda Digital. Está con nosotros el candidato por Comas, ¿no? El señor Augusto Ramos Dolmos. Es un partido, es un movimiento, cual él mismo nos va a explicar. Un gusto saludarlo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En efecto, nosotros, los trabajadores, hemos venido de alguna manera analizando la situación política del país, de nuestro distrito, de nuestro cono, de alguna manera para tratar de presentar, ¿no?, algo nuevo. Particularmente yo trabajo en el sector construcción civil desde el año 1975, ¿no?, hasta la fecha. Entonces, como trabajador, obrero, sindicalista, y como todo el pueblo peruano también siente, porque eso lo hemos podido observar, cada 5 años hay elecciones presidenciales, congresales. Cada 4 años hay elecciones regionales y municipales. Sucede de que se presentan las elecciones municipales o presidenciales y vemos lo mismo de siempre, ¿no? Por ejemplo, los mismos partidos. Hay una especie de clase política, se dice, los mismos partidos, los mismos personajes, los mismos candidatos. En ese sentido, vienen también las mismas promesas. O sea, así como el enamorado, ¿no?, mayor de edad, le engaña a la quinceañera, ¿no? Nos ofrecen todo en las campañas. Por ejemplo, ahora han estado casi en silencio los 4 últimos años y ya aparecieron las elecciones municipales, ¿no? Entonces le ofrecen al pueblo, le hacen soñar al pueblo, ¿no? Le prometen muchas cosas que al final no cumplen. Claro. Entonces, nosotros en el año 2010, amigos, decidimos, los trabajadores, conjuntamente con otras fuerzas vivas, como dice, no quejarnos, porque siempre nos quejamos. Pasan las elecciones, la estafa política, el engaño, renegamos, nos duele, nos quejamos, ya nos engañaron. Entonces dijimos, ¿por qué los trabajadores no empezamos a construir un partido? Y en eso estamos. Construir el partido de los trabajadores. Qué bien, don Augusto, el movimiento ahorita en Comas, ¿cómo se llama? El Partido de los Trabajadores es un proyecto que hemos comprado el kit y estamos hasta el mediados de 2015 para conseguir las firmas e inscribir el partido a nivel nacional. Ya. Para Comas hemos trabajado la organización política distrital Comas al Éxito. Comas al Éxito. Usted me estaba comentando de que usted viene participando en la vida sindical del año 75. ¿Se acuerda usted del año 77, en la época de Morales Bermúdez, cuando hubo el despido masivo de más de 5.000 dirigentes a la calle? En esa época mucha gente se fue a Venezuela, era la fiebre del petróleo, se fue a Venezuela. Antes de ese paro, si vivía, digamos, un gobierno a favor de los trabajadores, era la época de Juan Velasco Alvarado, pues, ¿no? Entonces, desde ahí prácticamente las luchas se han venido gestando para la clase trabajadora, para la clase obrera, más que obrera, trabajadora en forma general, porque están los empleados, están los obreros, ya hoy en día se llama clase trabajadora, no hay sindicato de obreros, pero todavía hay, ¿no? Entonces, usted viene organizando este movimiento a nivel nacional, que es muy importante, porque hoy en día estamos viendo todavía los abusos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo algunos alcaldes, ¿no?, que no pagan, por ejemplo, el seguro privado de pensiones a los cuales está, por ejemplo, inscritos los trabajadores, a las AFP. Claro. Se está viendo de que muchos alcaldes no están pagando ese seguro. Hemos visto de que muchos trabajadores, por ejemplo, en medios de comunicación, a muchos periodistas, supuestamente les han estado pagando en el organismo, en el Sistema Nacional de Pensiones, pero cuando han ido ellos para ver su jubilación, no hay nada. Periodistas estafados y prácticamente nadie hace nada. Ojalá, digamos, don Augusto, este proyecto sea, digamos, se haga una realidad y pronto tengamos este Partido de los Trabajadores donde prácticamente se luche y se vea por los derechos de los trabajadores. Sí, en efecto.
porque nosotros tenemos varios paradigmas, nos basamos a varios paradigmas, ¿no? En el caso de Lula da Silva, por ejemplo, en Brasil, él ha sido un obrero metalúrgico, ¿no? No terminó la secundaria, formaron el Partido de los Trabajadores, llegaron al poder en Brasil, un país de más de 200 millones de habitantes, ha estado como presidente 2 veces, ahora está Dilma Rousseff, de su mismo Partido de los Trabajadores, y en mi opinión, en Brasil han hecho las cosas bien, ¿no? Tenemos también, recuerda, a Lech Walesa en los 80, se enfrentó a un régimen comunista en Polonia, obrero astillero, y llegó a ser presidente de Polonia, ¿no? Bien, me parece que toda esa gente, esos países tienen gente con sus líderes. Lamentablemente aquí en Perú no tenemos, digamos, esa suerte de tener esos líderes que cuando ya suben al poder, tenemos el caso pues Valentín Pacho, que fue senador de la República, secretario presidente de la CGTP, no se le ve dónde está, en Suiza, ¿cuánto? Ganando $25,000 mensuales. Ya se olvidaron de los trabajadores. Se olvidaron los trabajadores, ¿no? Y lamentablemente tenemos que decirlo acá, amigos televidentes de Onda Digital Televisión, de que la izquierda, que supuestamente es del pueblo, no se pone de acuerdo. Así es. Está pasando acá en Comas, y usted debe haberlo vivido. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la conciencia de los líderes? Que no hay prácticamente una unidad de pensamiento para que los trabajadores, digamos, enrumben con mejor sistema de vida, con mejores sueldos, con mejor salario. ¿Cuál es el análisis que usted está haciendo? Sí, mira, yo empecé lo que recordaste antes en la época de Velasco, ¿no? Tenía 17, 18 años de edad, como obrero de construcción civil, he sido peón, he sido oficial, he sido operario, he sido maestro de obra y después me he formado como dirigente sindical, ¿no? El tema es que el sueño de repente de José Carlos Mariátegui y de Víctor Raúl Ayala Torres, ¿no? Que fueron dos políticos, dos pensadores en nuestra patria, ellos de repente se inspiraron en formar un partido para que, llegado al gobierno, hagan bien las cosas en bien de los trabajadores, sea por Mariátegui o sea por Víctor Raúl, ¿no? Y crearon, Mariátegui fundó la CGTP para que la CGTP asumiera el papel de defender los derechos de los trabajadores y se convierte en una fuerza social importante del partido, digamos, ¿no? Igual la CTP. El tema es que en el transcurso del tiempo, yo me acuerdo en la década de los 70, los 80, parte de los 90, ¿no? La pelea ha sido más bien para que los secretarios generales de la CGTP o de la CTP misma convirtieron estos instrumentos que eran en beneficio de los trabajadores en propiedad privada, en su feudo, ¿no? Comenzaron a manejar de tal manera que se aplicó más bien la dictadura sindical, se alejaron de los intereses de los trabajadores y ¿sabe qué buscaron? Intereses personales. Por ejemplo, nosotros nos hemos desafiliado de la CGTP en el año 2005 porque nos dimos cuenta de que en la CGTP y en construcción civil mismo de la CGTP las cosas ahí no van a cambiar. El Partido Comunista Unidad, del finado Jorge del Prado, es el que elige a los dirigentes. Los trabajadores no eligen. De esa manera Mario Gamán tiene 33 años como dirigente de construcción civil, ¿no? Y se ha reelegido nuevamente. Entonces, en mi opinión, tanto los dirigentes sindicales como la izquierda, que debería ser el que recoge el sentimiento del pueblo, ¿no? Y que da una alternativa política, se están peleando más bien por intereses personales, se están peleando por beneficios personales, quién es el candidato, quién es el congresista, pero no por el pueblo. Por eso es que el que habla, soy trabajador, soy sindicalista, yo no soy ingeniero, no soy abogado, pero hemos acordado construir, y hemos empezado ya el 2010, ¿no? Estamos trabajando por construir y hacer realidad el Partido de los Trabajadores, que ha tomado el nombre de Partido Trabajadores al Poder. Vamos por 138.000 firmas, nos piden 460.000. En ese interín estamos haciendo el experimento piloto en Comas, ¿no? Hemos hecho nuestros eventos, el 2 de junio, el 6 de junio, el 13 de junio, estamos reconocidos como organización política distrital Comas al Éxito, vamos a participar los trabajadores en las elecciones municipales de Comas, pero como trabajadores, ¿no? Porque en realidad, en mi opinión, he podido observar de que mientras tengamos un congreso que no están representados los trabajadores, tengamos autoridades regionales, municipales, inclusive el mismo presidente de la República, que no está representado ni encarna a los trabajadores, cuando se plantea, ¿qué les parece si discutimos el sueldo mínimo? No está en agenda. ¿Y qué le parece si doblamos los sueldos de los ministros? Eso sí está en agenda, ¿no? Entonces, con el Partido de los Trabajadores, yo tampoco estoy diciendo que tiene que ser un partido de obreros.
No, de trabajadores. Aclaramos que De trabajadores. la palabra trabajadores implica empleados, Exacto. obreros, implica ejecutivos. Intelectuales, ingenieros, Sí, es así. abogados, todos. Sí, Pero ¿sabe cuál es lo lo- curioso, amigo? A ver, Mire, si usted ve, por ejemplo, ganó las elecciones el partido tal, casi la estructura está hecha y sabemos quiénes van a ser ministros, quiénes congresistas. Pero existen buenos profesionales, yo he podido observar porque he visitado los ministerios por gestiones gremiales, ¿no? Existen buenos profesionales, pero que nunca llegan a ser directores, ni viceministros ni ministros, porque no tienen la argolla partidaria. En este caso, en el Partido de los Trabajadores, de llegar nosotros, por decir el 2016 o el 2021 al gobierno, entonces nosotros daríamos oportunidad a los buenos técnicos, a los capaces, no al que es ayayero del presidente. del partido, ¿no? de los dirigentes, Bueno. de las vacas sagradas. O sea, queremos hacer una revolución en democracia presentando un proyecto, el Partido de los Trabajadores, donde tengan espacio todos los que tienen capacidad para hacer bien las cosas, ¿no? Don Augusto, usted hace pocos instantes estaba diciendo, Mario Guamán está enquistado en la CGTP y lleva 34 años como dirigente de construcción civil. Mario Guamán salía a las calles cuando Alberto Fujimori se iba a la reelección y siempre iba con la clase trabajadora a decir, reelección es construcción, reelección es corrupción. Don Mario Guamán, 34 años como dirigente, hay que alternar pues, los cargos, ¿no? Hay que alternarlos. Hay algo que nos está llamando muchísimo la atención y la opinión pública quiere saber por qué, digamos, vemos en construcción civil el llamado sicariato que está enfermando a la población. Exacto. Mire, en primer lugar, yo quiero reivindicar a los 600.000 obreros de construcción civil. Los 600.000 obreros de la industria de la construcción civil, según la estadística que se ha mencionado en la mesa de diálogo, no tienen nada que ver con el sicariato. Los trabajadores lo que quieren es fuentes de trabajo, producir, trabajar y llevar el pan a su casa con el sudor de su frente. Lo que ocurre es que en el mundo de la construcción hay infiltración de elementos que se dedican a este tema y que tiene también una explicación. En el caso de nosotros, por ejemplo, a mí me han asesinado al secretario general de mi sindicato Lima Norte el año 2009, Wilber Luis Castañeda Rojas. En la avenida de Perú lo acribillaron, lo mataron y no había responsables. Lo sucede Raúl Espino en el año 2010, saliendo de su casa lo acribillan, lo matan y no hay responsables. El 16 de agosto del 2011 estábamos preparando, así como lo tenemos acá, la marcha por la paz contra la violencia. No insultamos ni siquiera a Mario Guamán, a pesar que él sí insulta, ni a la CTP ni al gobierno. Simplemente tenemos que unirnos y decir una marcha por la paz contra la violencia. Pero ese día, amigo, nos acribillaron en la avenida Naranjal. Ha sido una cosa de Dios que a mí no me han hecho daño las balas, pero sí salió malherido Gustavo V con medio pulmón perforado. ¿Usted sospecha de qué gente? Mire, acá hay varias cosas. El violencia en construcción civil siempre ha habido. El tema, ¿sabe cuál es? En la CGTP, o sea, se impone a los dirigentes a la fuerza. No hay democracia, no hay democracia sindical, hay dictadura sindical. Entonces las peleas entre Mario Guamán y los dirigentes, por ejemplo, Mario Guamán y Vicente Aponte han sido siempre como uña y mugre, como se dice, ¿no? Han trabajado años juntos. Entonces, permanecer en la Federación de Construcción Civil no es tanto de que quiera ser el secretario general de Construcción Civil, sino que ahí hay un botín. Y el botín, ¿sabe cómo se llama, amigo? Conafobicer. Y el Conafobicer maneja injustamente un fondo de más de 100 millones de soles anuales, que nos descuentan a afiliados y no afiliados de construcción civil. Un fondo que fue creado para hacerle vivienda a los obreros de construcción civil y que no han hecho ni una casa. Han malversado los fondos. Entonces, ellos por capturar, el que captura la Federación de Construcción Civil de la CGTP maneja esos fondos, ¿no? Entonces se pelean. Para poder defender eso, ellos han contratado elementos delincuenciales, sicarios, contrataban para defenderse en las asambleas y en los congresos. En el pasar del tiempo, estos elementos delincuenciales que los contrataron para que sean chalecos, guardaespaldas de ellos, de estos grupos que se formaban al interior de la CGTP, porque esto viene del 2000 para atrás todavía, del año 90 para adelante, ¿no? Entonces ya no quieren ser chalecos ni guardaespaldas, ahora han formado sus sindicatos porque la ley así lo permitía y han comenzado a manejar obras.
Ahí viene el tema de la violencia y las extorsiones. Pero déjame decirle que usted dice que la violencia siempre ha existido en construcción civil. Ha habido violencia, pero no ha habido muertes. Hoy en día el sicariato en construcción civil deja mucho que desear. Entonces, yo también he tenido la oportunidad de ser dirigente sindical y siempre cuando veía a mi gente que prácticamente abusaba de los derechos de los trabajadores, yo les decía, el sindicato está para defender los derechos de los trabajadores, más no para defender, digamos, cierta agollería. Entonces, eso es lo que está pasando. Deja mucho que pensar el sindicato de construcción civil, ¿no? Cuando por ahí hay gente de mal vivir o de repente que se inquistan o de repente que se meten por ahí por mandato de otras personas, comienzan a matar gente. Así es. ¿No? Y eso sí realmente es penado. Me dice Así usted es. que van a hacer, digamos, una marcha contra la violencia. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿A quiénes pueden Sí. ir a esta marcha? Nosotros estamos convocando, como todos los años convocamos en el tema de construcción civil, ¿no? Contra la violencia, le hemos denominado Marcha por la Paz contra la Violencia, ¿no? Y lo vamos a hacer el 17 de julio, la preconcentración es en la Plaza Bolognesi, estamos participando más de 20.000 obreros, como lo hemos hecho el año pasado también, ¿no? Y vamos a ir por las calles de Lima, vamos a llegar al Ministerio de Trabajo y le vamos a dar un memorial a la ministra Ana Jara, ¿sabe por qué? De respaldo y de apoyo a la iniciativa. ¿Está trabajando bien la ministra? En el tema de construcción civil ha sido una de las ministras que ha tomado al toro por las astas. Nosotros le hemos respaldado y ha convocado una mesa de diálogo desde el 12 de junio hasta septiembre. ¿Sabe a quién ha convocado? Para ver el tema de construcción civil, para ver el tema de la violencia y hacer un plan de acción para combatir la criminalidad que hay en construcción Qué civil. bien, qué bien. ¿Quiénes están participando? El Ministerio de Trabajo, la misma ministra, el Ministerio del Interior. Acá, por ejemplo, en la foto, usted puede observar, este es en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el día 12 de junio. Nos tomamos una foto en el break que dicen, ¿no? Y está la ministra Ana Jara, el exministro Walter Albán, Sí. y la señora Carmen Moreno, directora para Asuntos en el Perú de la OIT, ¿no? Está el Poder Judicial, amigo, está Defensoría del Pueblo, está la DIPROC, División de Protección de Obras Civiles de la Policía Nacional, ¿no? Y la ministra ha convocado a las 5 o 6 federaciones, a la CGTP, a la CTP, a mi federación y a otras 2 o 3 más. Esto vale muchísimo y esto hay que defenderlo. Esto hay que difundirlo a través de los medios de comunicación. Así es, pero acá hay un tema. A veces las organizaciones sindicales, cuando los gobiernos tienen oídos sordos y no le escuchan, ¿qué pedimos los trabajadores? Señores, queremos que nos concedan diálogo, audiencia, conversemos. En este caso, la ministra ha convocado a la mesa de diálogo nada más ni nada menos que el Estado. Está representado el Estado. Nosotros estamos participando. ¿Y sabe quién no está yendo? La CGTP. La CGTP no está yendo a esta mesa de diálogo. Entonces es un doble discurso o un escopete de dos cañones, porque por un lado está en contra de la violencia y por otro lado, donde tenemos que estar sentados para que con el corazón en la mano hagamos un buen plan de unidad contra la violencia, no viene. Dígame, ¿la CGTP tiene sindicato de construcción civil? Sí, tiene el Sindicato de Construcción Civil de Lima y Balnearios, que está en Cangallo, en La Victoria, y tiene el Sindicato de Construcción Civil de Balnearios del Sur. 2 sindicatos, ¿no? Bueno, en Lima. ¿Y quién es esa gente de construcción civil que comienza a veces a boicotear ciertas obras, a tumbar obras para que le den trabajo? ¿Se puede conocer esos casos? Sí, mira, ¿sabe qué ocurre? Por ejemplo, nosotros nos retiramos de la CGTP en el 2005. En el Cono Norte, todas las obras que hay en el Cono Norte, empresas nacionales y transnacionales, trabajan con nuestro sindicato Lima Norte, que es base de la FENATRAC, de la Federación. Ocurre que la CGTP, ¿sabe qué ocurre? A nivel nacional, en todos los caseríos, existe abandono sindical. No hay protección a los trabajadores. Ellos conversan con la empresa antes de que comience la obra, forman un comité de obra sin que exista obreros, imponen en la obra ese comité y se olvidan de los trabajadores de la zona, ¿no? Entonces, le pongo un ejemplo. En Comas está el Parque Zonal Sinchirroca. Uh-huh. El Parque Zonal Sinchirroca es una obra de algo de 60 millones de soles, o sea, lo van a rehabilitar todo el parque. Lo ha ganado la buena pro una empresa española, Aldesa, ¿no? Bien, de repente aparece, mire, veo, en todo el Cono Norte está el sindicato de nosotros. En Comas, todas las obras, tenemos 3.000 afiliados.
Ni una obra tiene la CGTP porque lo han descuidado. Ellos han manejado un sistema distinto. Sin embargo, aparece un comité de obra de ellos que han formado, dice, el 31 de enero. Así, ¿no? No lo tengo a la mano, pero bueno. 31 de enero, comité de obra afiliado a la CGTP. Mire, ve lo que pasa. El 27 de marzo, la señora alcaldesa da a todo comas invitaciones, una tarjeta para un evento en el Parque Sinchirroca para informar el inicio de las obras en el Parque Zonal Sinchirroca, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el 31 de enero, o sea, 2 meses antes, ellos hacen un comité, ¿no? Y hasta el día de hoy, amigo, no existe proyecto. A pesar que la alcaldesa ha anunciado, no existe proyecto, no empieza la obra. Entonces, estas cosas nos hacen ver de que cómo la empresa acepta formar un comité de obra y dice, se hizo una asamblea de los trabajadores, que necesitamos 20 por lo menos para hacer un comité, ¿no? Y se formó un comité. O sea, ¿qué hay ahí, no? ¿Sabe qué cosa hay? Van a trabajar por su contrata, van a pagar por recibo. Entonces nosotros... Uy, se está violando todos los derechos de los trabajadores. Claro, nosotros, por ejemplo, eso genera problemas, porque Claro que sí. si a nosotros nos ha costado mucho construir la unidad de construcción civil unido con la comunidad, y ellos pretenden imponer un comité sin que los trabajadores sepan, o sea, esto genera problemas. Don Augusto, ¿ustedes se presentaron en la licitación para esta obra? No, ¿No se presentaron? No, quienes se presentan a la licitación son las empresas constructoras. Nosotros lo que hacemos es instalamos la olla común a través del sindicato base. Bien. Y esperan a la empresa, ¿no? Tiene la empresa y en asamblea forman el comité de obra y los trabajadores deciden con qué sindicato trabajar. El tiempo nos ha ganado. Usted postula a la alcaldía de Coma. ¿Cómo lo motiva? ¿Por qué quiere ser alcalde usted en Comas? Bueno, como nosotros estamos convencidos de que debemos construir cosas nuevas, entonces tenemos que también ser parte de ese trabajo, ¿no? El nefasto, el mal trabajo terrible el trabajo de Kusunoki ha motivado prácticamente que hoy en día haya 18 candidatos. Claro, porque mira, yo vine acá a los 4 o 5 años de edad, cuando esto era Pampa de Comas. Usted conoce Comas. Mi padre me trajo en la invasión de Comas. Nunca he participado de elecciones municipales, pero da pena, ¿no? Da pena que todo Comas esté sucio. Las áreas verdes son áreas secas. La inseguridad ciudadana campea y el alcalde de viaje. Entonces, si los trabajadores decimos, queremos cosas nuevas, entonces hemos construido un partido, vamos a postular, tranquilo, sereno, sin desesperación. Sin vientre de alquiler. Sin vientre de alquiler. Su propio partido. Y vamos a empezar ya la próxima semana, cuando esté todo saneado, porque el jurado todavía tiene toda esta semana para sanear algunas cosas. Empezamos la campaña con fuerza y estamos seguros que los trabajadores vamos a llegar al gobierno municipal con tranquilidad, con serenidad, pero para hacer bien las cosas. Solamente, yo le digo, mire, ve, nosotros no vamos a hacer 100 tomos de proyectos porque nunca los cumplen los políticos, presentan libros, buenos discursos, pero al final no cumplen nada. Ni el 5%. Nada. Y todavía Alejandro Toledo dice, son promesas nada más. Sí, pues. Nosotros hemos dicho, vamos a trabajar un año dando prioridad a lo que no necesitamos ser buenos técnicos para decir qué es lo que falta. Limpieza, área verde, inseguridad ciudadana, ¿no? Y el tema de la corrupción, ¿no? Antes del año de gestión de Nicolás Kusunoki, su director de participación vecinal, preso por extorsión. O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, nosotros al año tenemos que dar resultados. Si nosotros llegamos al gobierno municipal y hacemos una pésima gestión, se fue al diablo el proyecto del Partido de los Trabajadores que estamos planteando. Bien, tenemos que hacer bien las cosas. Me da gusto cuando un político piensa de esta manera, porque mayormente las personas que se dedican a hacer política es para servir al pueblo, no para servirse, ¿no? Entonces, han entendido mal los políticos. Entienden mal, pues. Entonces, hay políticos que les gusta que lo franeleen, que los ayayeen, ¿no? Ayayeros, entonces, por ahí un poco que se equivoque el camino. No hemos conversado casi nada de la candidatura. Sí, pues. ¿Habría la posibilidad de conversar en otro momento, don Augusto? Claro, porque recién comienzan a calentar motores también, ¿no? Sí, somos nuevos, pero queremos, como dice, somos comeños, somos nuevos, y le hemos dicho el plan piloto porque somos de la zona. Déjeme preguntarle así nomás, ¿por qué, digamos, la población de Comas votaría por don Augusto Ramos Dormos? Primero porque es un partido nuevo, ¿no? Frente a todo lo que ya
está establecido, que estamos cansados de los vientres de alquiler y de los políticos tradicionales que prometen y no cumplen. Bueno, somos un partido nuevo. Yo soy un candidato obrero, sindicalista nuevo, ¿no? Soy comeño, no he venido a vivir recién hace 2, 3 años a Comas, vivo de los 4 años, desde que esto era pampa, era polvo, no había agua ni desagüe, y mi padre era dirigente vecinal en Villa Señor de los Milagros, entonces desde esa época vivo en Comas, ¿no? Entonces al pueblo le decimos confíen en nosotros, confíen en los trabajadores, nosotros vamos a hacer bien las cosas, no tenemos las mañoserías de los políticos tradicionales, ¿no? Y planteo un gobierno de cara al pueblo, ¿no? O sea, hacer cabildos, estar en contacto con la gente, ¿no? Y juntos golpear 4 o 5 puntos nomás, porque yo creo que si el pueblo al año ve que Coma está limpio, que Coma está verde, que la inseguridad ciudadana ha bajado, la corrupción está bajando, entonces ellos van a decir que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Bien, claro. Eso es, ¿no? Bien, vamos a seguir conversando, le prometemos amigos televidentes de Onda Digital Televisión, conjuntamente en simultáneo con Radio Onda Digital, seguir conversando con más candidatos. Muchísimas gracias, don Augusto. Nos estamos conectando dentro de pocos instantes. Pausa comercial y regresamos en Veredicto Popular. Gracias, muchas gracias. Con gusto.